Magnitudes inversamente proporcionales. Bueno, ahora vamos a ver cuándo dos magnitudes son inversamente proporcionales. Es un concepto que se da en muchas situaciones de la vida y es que cuando una de las dos magnitudes aumenta en el sentido de que se dobla, se triplica, la correspondiente, pues si se doblase la primera, pues se multiplica por 2 la primera, la segunda se dividiría entre 2. Si se multiplica por 3 la primera, la segunda se dividiría entre 3. Es decir, que si una aumenta, la otra disminuye de la misma manera que es o bien multiplicando o bien dividiendo. Leemos la definición. Dos magnitudes que le vamos a llamar A y B son inversamente proporcionales cuando al multiplicar uno de los valores de la primera magnitud por un número, el valor correspondiente de la otra queda dividido por el mismo número. Vamos a ver algunos ejemplos de este es un ejercicio muy típico de proporcionalidad que te preguntan si dos magnitudes son o bien directamente proporcionales, que se escribe dp, o bien inversamente proporcionales, que se escribe ip, o bien no tienen ningún tipo de relación de proporcionalidad. Os recuerdo que directamente proporcional es que si se multiplicaba por 2 una, la otra también se multiplicaba por 2. Os pongo un ejemplo muy sencillo. La cantidad de tomates y el precio de los tomates. Inversamente proporcional, que es lo que estamos viendo ahora. Imaginad que estamos pintando una casa. Si hay el doble de pintores, se tarda la mitad de tiempo. Es decir, si multiplico por 2 el número de pintores, se divide entre 2 el tiempo que se tarda en pintar la casa. Pues este ejercicio vamos a interpretarlo para saber cuándo hay una relación de proporcionalidad directa, de proporcionalidad inversa o que no hay relación. La velocidad de un coche y el tiempo que tarda en recorrer una distancia. Evidentemente, si multiplicamos por 2 la velocidad del coche, yo voy a decir a partir de ahora si doblamos. Si doblamos la velocidad, el tiempo es la mitad, que es lo mismo que dividir entre 2. Entonces, estas serían inversamente proporcionales. El número de limpiadores de un edificio y el tiempo que tardan es muy parecida a la que explicaba antes de los pintores. Si hay el doble de el doble de limpiadores, tardarán la mitad, es inversamente proporcional. Siempre suponemos que los limpiadores trabajan todos muchísimo y no dejan de trabajar, claro. El número de ladrillos de una pared y su altura. Aquí vamos a pensar, si hay el doble de ladrillo, entonces la altura se dobla. Esta relación no es inversa, es directamente proporcional. Se suele poner dp directamente proporcional. El peso de la fruta y el dinero que cuesta. Se parece a lo que he dicho antes de los tomates. Al doble de fruta, doble de dinero. Es directamente proporcional. La velocidad de un corredor y la distancia que recorre. Se supone que en el mismo tiempo. Imaginaros, en una hora, si va el doble de rápido que recorre el doble de espacio, pues entonces también es directamente proporcional. El número de grifos de un depósito y el tiempo que tardan en llenarse. Los grifos están totalmente abiertos hasta el tope. Pues si hay doble de grifo, se tarda la mitad. Son inversamente proporcional. Seguimos. El peso de las barras de pan y su precio. Se supone que las barras son todas iguales. O sea que si yo tengo el doble de peso, es que comprar el doble de barras. Entonces es directamente proporcional. Seguimos. El peso de una persona y la cantidad de pan que compra. Eso no tiene nada que ver. O sea, una persona puede pesar el doble y comprar más pan o menos pan. O sea, pero que no tiene ni por qué ser ni el doble ni la mitad. O sea, aquí no hay ningún tipo de proporcionalidad. El tiempo que necesitan para cocer el pan y el número de operarios que trabajan. Pues aquí no tiene tampoco nada que ver. El tiempo para cocer el pan siempre es el mismo y el número de operarios da igual. Es dos magnitudes que no tienen una relación de proporcionalidad ni directa ni inversa. Se tarda exactamente lo mismo. El precio de los pasteles y los kilos que puedo comprar con 10 euros. Pues vamos a pensar,
si al doble de precio de los pasteles puedo comprar el doble de kilos o la mitad de kilos con el mismo dinero. Pues evidentemente si el precio es el doble puedo comprar la mitad. Entonces es inversamente proporcional. Seguimos. La superficie de la tienda, lo grande que es una tienda y el precio de los productos que venden. No tiene nada que ver. Puede ser una tienda el doble de grande y tener los mismos precios que otra. Aquí no hay ningún tipo de relacionalidad, de proporcionalidad. El tiempo de funcionamiento de las máquinas y la energía consumida. Se supone que es la misma máquina. Evidentemente, al doble de tiempo, pues gastamos el doble de luz. Es directamente proporcional. Vamos a ver ahora, como estamos empezando, la proporcionalidad inversa. Un ejemplo muy sencillo resuelto de dos magnitudes inversamente proporcionales. Lo leo. Un grifo vertir es echar 3 litros de agua cada minuto. Esto se llama caudal, 3 litros por minuto, tardando 60 minutos en llenar el depósito. Si aumentamos el caudal a 6 litros por minuto, pues tardará la mitad, 30 minutos en llenarlo. Si lo aumentamos a 9 litros por minuto, lo llenará en 20 minutos. Evidentemente, si multiplicamos por 3 el caudal, pues se tarda la tercera parte. Y si multiplicamos por 4, se tardará 5 veces más. Aquí lo veis, ¿no? 3 por 4, 12 y 60 entre 4, 15. Pues bien, vamos a rellenar la tabla para ver lo que ocurre cuando hay proporcionalidad inversa. Vamos a ir metiendo esos mismos datos que nos iba comentando el ejercicio. Si yo sé que aquí 3 litros por minuto son 60 minutos. Si ponemos ahora 6, fijaros que aquí he multiplicado por 2. ¿Lo veis que aquí he multiplicado por 2? ¿Qué pasará con este? En proporcionalidad esta también se multiplicaba, pero en inversa se divide entre 2. 60 entre 2, que es 30. Ahora, si de aquí a aquí multiplico por 3, 9, de aquí a aquí divido entre 3, 20. Si de aquí a aquí multiplico por 4, que es 12, de aquí a aquí divido entre 4, que es 15. Y voy a poner un dato que es la unidad. Si del 3 paso al 1, es que he dividido arriba, fijaros, de aquí a aquí he dividido entre 3. Pues de aquí a aquí tendré que multiplicar por 3, 180. Vamos a poner otro, por ejemplo. De aquí a aquí multiplico por 10, que por ejemplo aquí tengo un 30. Pues de aquí a aquí divido entre 10 y tengo aquí el 6. ¿Os dais cuenta? Si de aquí a aquí divido, de aquí a aquí multiplico. Si de aquí a aquí multiplico, pues de aquí a aquí divido. Hago la operación inversa. Miramos la tablita. No sé si os dais cuenta que lo que se mantienen constantes, o sea, iguales, son los productos. En las tablas de proporcionalidad inversa eran las razones. Este dividido entre este era igual a este entre este. En este caso no. En este caso lo que se mantiene igual es el producto. Si yo hago 3 por 60 sale 180, pero es que es lo mismo que 6 por 30 y es lo mismo que 9 por 20. Y así es lo mismo que todos los productos de la tabla. Pongo el último, 30 por 6. Ese producto común que es 180 es lo que vamos a llamar la constante de proporcionalidad inversa. Se define así. La constante de proporcionalidad inversa de una tabla es el producto de dos valores correspondientes a dos magnitudes que son inversamente proporcionales. Es decir, si yo tengo dos magnitudes inversamente proporcionales, estos valores siempre van a multiplicar lo mismo. 3 por 60, 6 por 30, 9 por 20, 12 por 15, 1 por 180 y 30 por 60. Si nosotros tenemos una tabla como de este tipo, se llama una tabla de proporcionalidad inversa y las magnitudes serán inversamente proporcionales. Pues bien, así se define. Se cumple que los productos de cada columna son siempre iguales. Aquí está escrito con letras, la magnitud A, sus valores, a su 1, a sus 2. Esta notación que nos preocupe son los valores, el primero, el segundo, el tercero. Y como puede haber muchísimos, se pone hasta n. Estos son como unos puntos suspensivos. Y sus correspondientes, multiplicando este por este, este por este, este por este, siempre obtengo lo que es la constante de proporcionalidad inversa. Vamos a hacer dos ejercicios prácticos tipo sobre la proporcionalidad inversa.
Leo el primero. Completa la siguiente tabla de valores, aquí hay 2 S de más, sabiendo que 20 pintores pintan el instituto en 5 días. Bien, aquí ponemos en la primera magnitud, a la magnitud de arriba, el número de pintores y abajo el tiempo en días en pintar, el tiempo que se tarda en pintar el instituto. Como me han dado el dato que 20 pintores tardan 5 días, yo sé que, y esto lo tengo que pensar así, vamos a pensar qué tipo de magnitudes son estas dos. Al doble de pintores se tarda el doble de tiempo o la mitad. Se tarda la mitad. Entonces esas dos magnitudes son inversamente proporcionales. Eso quiere decir que esta tabla, la tabla, es una tabla de proporcionalidad inversa y lo que se mantiene constante son los productos. O sea, 20 por 5 es 100. Yo aquí tendré que poner un número que multiplica por 100 de 100. Pues evidentemente 1. Otra forma de hacerlo. Si yo del 20 al 100 paso multiplicando por 5, del 5 al 1 paso dividiendo entre 5. ¿Os dais cuenta? Si multiplico, divido. Ahora, del 20 al 4, ¿a qué dividió entre 5? Pues del 5 al que hay aquí debajo tendré que multiplicar por 5 y compruebo que 4 por 25 es 100. O sea, podemos hacerlo de dos formas. Con la constante, sabiendo que multiplican 100, o sea, 2 por algo es 100, o sea, algo es 50. O bien así, del 4 al 2 divido entre 2, del 25 al que hay aquí multiplico por 2, pues 50. Y el último, del 2 al 1 divido entre 2, pues del 50 al que hay aquí multiplico por 2. 100. Yo sé que este por este tiene que salir la constante. La constante de proporcionalidad inversa de esa tabla es ese producto del de arriba por de abajo. Pongo el primero, 1 por 100, así, 2 por 50, 4 por 25, todos los productos. Otro ejercicio que habla sobre la constante. Completa una tabla de proporcionalidad inversa sabiendo que la constante de proporcionalidad inversa K su I se le pone K de constante y I de inversa, es 32. Y nos dice que los valores de la tabla son magnitudes inversamente proporcionales. Claro, si la tabla es de proporcionalidad inversa, estas dos magnitudes son inversamente proporcionales. Cuando pongo A y B es que son dos magnitudes abstractas, puede ser cualquiera. Os recuerdo que la K sub I son los productos. Si yo aquí pongo un 1, ¿por quién tengo que multiplicar para que me dé 32? Pues por 32. Si pusiese un 2, ¿por quién tengo que multiplicar? Por 16. 32 no es divisible entre 3. O sea, para no poner decimales, como yo estos valores los puedo poner como quiera, voy a multiplicar el 2 por 2. Aquí, pues 4. Pues si de aquí a aquí multiplico, de aquí a aquí divido. 8. ¿Os dais cuenta que todos los productos salen iguales? Ahora por 2. 4 por 2, 8. Pues 8 entre 2, 4. Ahora por 2. 8 por 2, 16. 4 entre 2, 16, 2. ¿Os dais cuenta que 1 por 32 es igual a 2 por 16 igual a 4 por 8 igual a 8 por 4 y es igual a 16 por 2? Todos son iguales a la constante de proporcionalidad inversa, que es 32. Otro ejercicio de proporcionalidad. Comprueba si las siguientes tablas de valores son de proporcionalidad inversa. Las de proporcionalidad directa eran las que mantenían iguales los cocientes, las razones, y las de proporcionalidad inversa son las que mantienen constantes los productos. Yo hago este producto, 4 por 5 sale 20. Fijaros que lo que estoy haciendo es 4 por 5. El siguiente producto, 2 por 10, sale también 20. O sea, de momento sí es de proporcionalidad inversa. Ahora el siguiente producto, 5 por 4, también sale 20. De momento todos los productos, 1, 2, 3, son iguales. ¿Puedo afirmar ya que es una tabla de proporcionalidad inversa? Todavía no. Tengo que hacerlo con todos los valores de la tabla. 1 por 20. 1 por 20 es 20. Pues entonces, de momento todavía voy bien. Y 10 por 2 también es 20. ¿Os dais cuenta que todos los productos de dos valores correspondientes valen 20? Pues entonces sí. Esto es una tabla de proporcionalidad inversa, siendo la constante 20. Vamos a ver la segunda.
Hago los productos. 2 por 8 sale 16. Es lo mismo que 1 por 16, que sale 16. Es lo mismo que 16 por 1, que sale 16. Es lo mismo que 4 por 4, que sale 16. Fijaros, de momento todo es 16. Pero es distinto al último producto, que es 8 por 5, que sale 40. Como el último producto falla, ya la tabla entera ya no es de proporcionalidad inversa. Pues esta tabla no es una tabla de proporcionalidad inversa, porque tienen que ser todos los productos de la tabla iguales a una constante. Si quitásemos esos dos, pues entonces sí. ¿Qué número tendría que haber puesto aquí para que hubiera sido proporcionalidad inversa? Del 4 al 8 multiplico por 2. Pues de aquí a aquí tendría que haber dividido. Si divido, pues entonces sería un 2. Aquí tendría que haber un 2. Bueno, seguimos. Un ejemplo también de proporcionalidad. Completa las siguientes tablas de valores sabiendo que las magnitudes A y B son inversamente proporcionales. Pues bien, aquí tenemos una magnitud A y una magnitud B que son inversamente proporcionales. Pues la tabla que yo tengo aquí es de proporcionalidad inversa y lo que se mantiene constante son los productos. Es decir, la constante, me fijo en la tabla, hay solamente dos valores que ya están puestos, que son 5 por 60, es 300. Tenemos que ir pensando por qué multiplico este número para que me dé aquí 300. Evidentemente va a ser por 10. Ahora, si hago 300 entre 20, me sale 15. Ahora, si hago 300 entre 4, vamos a hacerlo de otra manera. Lo podría hacer dividiendo, 300 entre 4, cojo la calculadora y lo hago. Pero vamos a hacerlo de otra manera. Del 20 al 4, ¿a qué dividí entre 5? Pues del 15 al que hay debajo del 4, pues tendré que multiplicar por 5. 15 por 5, que son 75. Si hicieseis 300 entre 4, te sale 75. Otro. Habéis visto que hay varias maneras. Del 5 al 50 es por 10. Pues del 60 a este será entre 10. Otra forma, 300 entre 50 es 6. ¿Veis qué fácil es completarla? Hombre, aquí ha sido muy fácil porque los números no son decimales. Si fuesen decimales, pues tendremos que coger la calculadora y hacerlo con la calculadora. Seguimos. Sé que la tabla es de proporcionalidad inversa porque me lo han dicho. O sea, las magnitudes son inversamente proporcionales. ¿Dónde hay dos valores? Aquí, 12 por 2, la constante es igual a 12 por 2, que es igual a 24. Eso tiene que ser igual a 8, me refiero a este, por un número. ¿Qué número tengo que poner? 24 entre 8, que es 3. Aquí sería un 3. De 12 al 3 divido entre 4. De aquí a aquí multiplico por 4. O bien busco un número que multiplica por 3 de 24, que es 24 entre 3, que es 8. 24 entre 4, pues aquí un 6. 24 entre 6, 24 recuerdo que era la constante de proporcionalidad. 24 entre 6, pues 4. Así se completan los valores para que una tabla sea de proporcionalidad inversa.